Eran las 7 de la mañana en punto cuando Claudia Sheinbaum entró al salón tesorería del Palacio Nacional. Como cada lunes, los periodistas ya estaban listos, apuntes en mano y cámaras encendidas. Pero esa mañana no era como cualquier otra. Los murmullos en la sala eran más densos, más tensos, porque algo grave había circulado durante el fin de semana. Un documento, presuntamente filtrado desde las fuerzas militares de Ecuador, afirmaba que sicarios mexicanos habían sido enviados para ejecutar un atentado contra el presidente Daniel Noboa. No era una declaración menor, era una acusación directa, un posible acto de guerra disfrazado de rumor. La presidenta, con rostro firme pero sereno, tomó el micrófono. Sin rodeos, habló. Se hizo una respuesta por parte de Relaciones Exteriores negando esto. Y además, no dicen ni siquiera de dónde venía la información o cuáles son sus pruebas, dijo, mientras la tensión en la sala subía como la marea en tormenta. Entonces, pidió que proyectaran el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las pantallas se encendieron. Silencio total. La SR rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas que aluden a México como fuente de supuestos actos delictivos. El salón entero guardó silencio. Claudia leyó con cuidado cada palabra, como quien subraya los límites que ningún país debería cruzar. No era solo una defensa institucional, era un mensaje para todo el continente. No hay pruebas, no hay fuentes, solo filtraciones y propaganda, sentenció. Era claro. No se trataba de un malentendido. Era una narrativa construida con intención, una manera de manchar la imagen de México justo después de la ruptura diplomática que había estallado tras el violento asalto a la embajada en Quito semanas atrás. Sheinbaum hizo una pausa, respiró hondo. Su mirada no era de enojo, era de decepción, de esas que solo aparecen cuando se traiciona una relación que pudo haber sido distinta. Nuestro país seguía y se guiará siempre bajo el principio de no intervención. Con esas palabras, Claudia Sheinbaum no solo defendía la soberanía nacional, también enviaba un mensaje entre líneas. Si Ecuador esperaba una reacción explosiva, no la tendría, pero tampoco tendría silencio. En las redes sociales, el video de la conferencia ya circulaba con millones de vistas. En cuestión de minutos, Sheinbaum y México no se calla eran tendencia global. Algunos lo llamaban diplomacia firme, otros respuesta calculada. Pero todos coincidían en una cosa. México había hablado, y lo había hecho con fuerza. El capítulo apenas comenzaba, pero algo ya era evidente. La presidenta no iba a permitir que su país se convirtiera en el villano de una historia escrita desde afuera. Las palabras de Claudia Sheinbaum seguían resonando en los pasillos del poder, pero para entender el verdadero peso de su mensaje, había que mirar hacia atrás, porque la relación entre México y Ecuador no se fracturó por un simple rumor, sino por una agresión directa que aún dolía como una herida sin cerrar. La ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador ocurrió con motivo del violento asalto a nuestra embajada en Quito el 5 de abril del 2024, recordó la presidenta, mientras los rostros en la sala bajaban la mirada con gravedad. Ese día, agentes del gobierno ecuatoriano ingresaron por la fuerza a la sede diplomática mexicana, lo que debía ser territorio inviolable, protegido por convenios internacionales, fue violentado ante los ojos del mundo. Aquella imagen de policías forzando puertas y empujando diplomáticos no solo indignó a México, despertó una solidaridad internacional inmediata. Sheinbaum no alzó la voz, pero en su tono había fuerza.
Fue una violación grave y flagrante al derecho internacional. El comunicado de la SRE, que minutos antes había leído en vivo, insistía en lo mismo. México no toleraría ser parte de narrativas diseñadas para desviar la atención de problemas internos, porque eso, precisamente, parecía ser lo que Ecuador intentaba con su acusación sin pruebas: cambiar el foco, crear un enemigo externo, fabricar tensión donde ya había fractura. Y sin embargo, México no respondió con armas ni amenazas. Respondió con diplomacia, pero también con dignidad. Porque si algo dejó claro la presidenta en ese momento, fue que la soberanía no se grita, se sostiene con hechos, con principios y con memoria. Nuestro país se guiará siempre bajo el principio de no intervención, repitió, casi como un juramento. Pero sus ojos revelaban algo más. Ella sabía que esto no era casual, que detrás de cada filtración, de cada insinuación militar o titular manipulado, había manos interesadas en provocar un conflicto regional. ¿Quién se beneficiaría si América Latina se fragmenta aún más? La prensa intentó sacarle más respuestas. Querían nombres, querían culpables. Pero Claudia mantuvo la calma. Sabía que hablar de más podría escalar la tensión. A veces, el liderazgo no está en lo que se dice, sino en lo que se decide no decir. Y así terminó ese fragmento de la mañanera. Pero fuera del Palacio Nacional, el eco de sus palabras ya viajaba por todo el continente. Analistas, embajadores y ciudadanos comunes discutían lo mismo. ¿Ecuador fabricó un enemigo para fortalecer a Noboa? ¿México debería tomar medidas más firmes? Una cosa era segura: Claudia Sheinbaum había respondido, y su respuesta había sacudido no solo a Quito, sino a toda Latinoamérica. Apenas unas horas después de que Claudia Sheinbaum negara rotundamente las acusaciones del gobierno ecuatoriano, un nuevo frente de batalla se encendía, y esta vez no era diplomático, sino mediático. Porque mientras México defendía su soberanía en foros internacionales, dentro de su propio territorio, alguien más hablaba en su nombre. Durante la conferencia, Claudia mostró algo que pocos esperaban: un anuncio televisivo pagado por agencias extranjeras, emitido en canales mexicanos, que criminalizaba y ridiculizaba a los migrantes latinoamericanos. El spot había sido difundido durante uno de los partidos de fútbol más vistos del fin de semana. Nadie lo vio venir, pero todos lo vieron. Este anuncio tiene un contenido altamente discriminatorio. Se ha denunciado ante la CONAPRED y no lo vamos a permitir, afirmó. La presidenta explicó que este tipo de propaganda había sido posible porque, en 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se eliminó un artículo clave de la ley que prohibía que medios mexicanos transmitieran propaganda ideológica o política financiada por gobiernos extranjeros. Ese artículo decía que los concesionarios de radio y televisión no podían ser usados para influir en los asuntos internos del país, y se eliminó, señaló. Ahora ese vacío legal se había convertido en puerta abierta para que gobiernos de otros países usaran a México como escenario de su guerra cultural. Claudia no se quedó en la denuncia. Ese mismo día, anunció que enviaría una iniciativa de reforma para reinstalar ese artículo en la ley, y así cerrar la brecha que estaba siendo aprovechada para sembrar odio y división entre los mexicanos. México no será parte de ninguna campaña de odio disfrazada de publicidad. No mientras yo esté aquí. Las redes sociales explotaron. México no se vende y basta de propaganda fueron tendencia durante horas. En TikTok, miles de jóvenes comentaban con rabia el contenido del spot. No era un tema de política, era algo más profundo: la dignidad nacional
estaba en juego. En paralelo, la CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, publicó un comunicado confirmando que el video era violento y discriminatorio. Incluso invitó a los medios a retirarlo voluntariamente, como muestra de ética y respeto. Pero Claudia fue más allá. No solo pidió retirar el anuncio, pidió cambiar la ley. Mientras tanto, los medios señalados, Televisa, TV Azteca, Imagen TV, guardaban silencio. Ninguno respondió de inmediato, ninguno ofreció disculpas, y eso, para muchos, fue tan ofensivo como el spot mismo. El mensaje era claro: los enemigos de México no siempre vienen de fuera. A veces, usan nuestros propios canales para sembrar el conflicto. Y Claudia lo sabía. Por eso, aquel lunes no solo enfrentó a Ecuador, también le puso un alto al poder invisible que se esconde detrás de las pantallas. La conferencia ya se acercaba a su final. Las cámaras seguían encendidas. Los periodistas revisaban sus notas y las redes continuaban ardiendo. México había respondido con fuerza a Ecuador. Había puesto en la mira la manipulación extranjera en los medios. Pero aún faltaba algo. En medio de tanto ruido, la presidenta Claudia Sheinbaum guardó silencio por unos segundos. Luego, bajó el tono de voz y habló desde otro lugar. No desde el poder político, sino desde el alma. Nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco. Nuestro abrazo a todos los católicos de México y también a quienes no lo son. La sala quedó en absoluto silencio, porque cuando la política se mezcla con lo espiritual, incluso los adversarios bajan la voz. Claudia no hablaba solo como presidenta, hablaba como mujer, como hija, como creyente en la dignidad humana. Contó entonces algo que muy pocos sabían. Había sido recibida personalmente por el Papa Francisco, no en una audiencia oficial, sino en su departamento privado, modesto, sencillo, como era él. Compartió anécdotas, recuerdos y una frase que la había marcado de por vida. La única forma lícita de mirar a alguien de arriba a abajo es cuando se le da la mano para levantarlo. Esa frase, dijo Claudia, no era solo una enseñanza religiosa, era un principio de gobierno, una visión de país, y en ese momento la conectó con todo lo vivido esa semana, con la acusación sin pruebas de Ecuador, con la propaganda de odio transmitida en televisión, con el uso de México como chivo expiatorio por parte de campañas extranjeras. Nadie tiene derecho a mirar por encima del hombro a México. No somos menos que nadie, y tampoco pretendemos ser más, pero exigimos respeto. Con esa frase, el mensaje estaba completo. No necesitaba gritar, no necesitaba insultar. Su fuerza estaba en la serenidad, en el recuerdo de un papa que predicaba con el ejemplo y en la defensa de un país que, pese a todo, seguía apostando por el diálogo. En los minutos finales, Claudia agradeció a los presentes. Reiteró su compromiso con la paz, la soberanía y la inclusión, pero también advirtió: si alguien cree que puede usar a México como parte de su juego político, se va a equivocar, porque México no es una ficha, es una voz, y esa voz, ese lunes, había hablado alto y claro, no solo al Ecuador, no solo a Estados Unidos, sino a todo un continente que observa, que recuerda y que también quiere levantarse. Las luces del palacio se apagaron lentamente. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero algo había cambiado, porque ese día, entre palabras firmes, denuncias encendidas y el recuerdo de un papa humanista, México recuperó algo que muchos pensaban perdido:
el derecho a narrar su propia historia.